Ahora entramos a las propiedades PVT. ¿Qué será PVT? Presión, volumen y temperatura. Importante eso. Vamos a trabajar con presión, volumen y temperatura. En este caso, ese volumen no va a ser volumen como tal, sino volumen específico. ¿Qué será el volumen específico? Dos formas de definirlo. El volumen partido la masa, otra forma de definirlo es como 1 partido densidad. Por lo tanto, el volumen específico sería como la cantidad de volumen por unidad de masa, ¿ya? Y eso que corresponde a una propiedad intensiva, ¿ya? También habíamos hablado de la densidad. La densidad aquí es masa partido volumen. Por lo tanto, volumen específico y densidad se van a referir prácticamente a lo mismo. Una va a ser el recíproco de la otra. Teniendo densidad, también vamos a tener volumen específico, ¿ya? Bueno, ley cero de la termodinámica, habíamos hablado un poco de esto, dice, si dos cuerpos A y C están en equilibrio térmico y a su vez B está en equilibrio térmico con C, quiere decir que A y B también van a estar en equilibrio térmico. O sea, si tenemos dos cuerpos en equilibrio térmico a misma temperatura, yo coloco otro cuerpo que está en equilibrio como con uno de los dos, automáticamente también va a estar con el otro, porque sí o sí todos tienen que tener la misma temperatura. A eso se le denomina como la ley cero de la termodinámica, ¿ya? Eh, 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 eh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, básicamente eso es como con la ley cero de la termodinámica, entender eso, como de que el equilibrio térmico, cada vez que tenemos cuerpos a la misma temperatura, no va a haber como un traspaso de calor de ningún cuerpo hacia el otro. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Termometría. Se encarga de la medición de la temperatura de dos cuerpos, ¿ya? Y bueno, aquí fundamental el termómetro, ¿cierto? Porque nos permite medir esa temperatura. El termómetro es un instrumento que se basa en el cambio de alguna propiedad de la materia debido a un efecto del calor. Flujo de calor queda registrado en la expansión de una columna de líquido. La termometría de fluidos se basa en que los materiales generalmente se expanden al calentarse y el volumen varía proporcionalmente con la temperatura para ciertos fluidos que se pueden aproximar como ideales, ¿ya? Qué importante que, bueno, la termometría estudia eso, los cambios como de temperatura y cómo nosotros podemos medir cambios de temperatura con termómetros, hablamos, pero también existe lo que se llama la termocupla, ¿ya? Dice, se mide la temperatura en base a una ligera diferencia de corriente. En este caso, las termocuplas lo que hacen es medir la temperatura, pero no por diferencia de una expansión del fluido, sino por diferencias como en la corriente que pasa. Las termocuplas se emplean en pares de metales que logran realizar esta medición. Aquí nos dice como cobre con cobre-níquel, hierro con cobre-níquel. Las termocuplas entonces van a ser como otra forma de medición de calor. Yo no podríamos medir nuestra temperatura con termocuplas, no somos como metales. Las termocuplas se ocupan más como en metales, ¿ya? Eso sería como termometría electrónica, ¿ya? ¿Y cuándo lo utilizaríamos? En temperaturas de caldera, en reactores nucleares, temperaturas de llamas abiertas en la combustión, temperatura de sistema astronómico, geológico, etcétera, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? La termometría electrónica, una estufa de cuarzo, o sea, por la superficie del Sol. Ya es como que podríamos medirlo eventualmente con una termocupla. Todo esto sería como termometría electrónica, ¿ya? Nos habla aquí de los pirómetros. Corresponde a un tipo de termometría óptica. Acá nosotros con los pirómetros estaríamos midiendo, que son estas pistolitas. Estaríamos midiendo la temperatura de algo, pero como, como pistoleando con esto, lo que queremos nosotros registrar esa temperatura. ¿Ya? Cualquier cuerpo que irradie calor, de alguna forma podemos medirlo con un pirómetro. ¿Ya? Ahora, las escalas de temperatura. Creo que esto ya lo hemos visto un poco. Por lo general uno siempre trabaja con estas escalas. Fahrenheit o Celsius, perdón, Kelvin o Celsius. También está la escala de Fahrenheit, ¿ya? Pero importante esto. ¿Cuál es la diferencia entre Celsius y Kelvin? La escala en sí es la misma, pero lo que cambia es como el punto de referencia, en el sentido de que la escala Kelvin llega a un mínimo absoluto, que sería el cero Kelvin. ¿Y cómo entendemos nosotros el cero Kelvin? ¿Por qué el cero Kelvin es como, el cero absoluto y nada puede haber más negativo que eso? Pensemos, primero, ¿qué es la temperatura? La temperatura es el desorden, no el desorden, sino como las vibraciones que tiene un cuerpo, ¿ya? En el cual va vibrando. Nosotros, a través de la temperatura, ¿cómo podemos medir esa vibración molecular? Entonces, si disminuimos la temperatura, ¿qué pasa con las moléculas? Se mueven. Entonces, ¿qué pasa si eventualmente llegásemos como a la temperatura mínima? ¿Habría temperatura mínima? Exacto. ¿Cuándo sería eso? Que todo quede quieto. Entonces, ¿cómo hacemos que algo baje más allá?
¿Cómo dejamos más quieto algo que ya está quieto? No se puede. Entonces, ese punto es lo que se simboliza como el cero Kelvin. Y en grados Celsius sería el equivalente a menos 273,15 grados Celsius, ¿ya? Ahora, el cero Kelvin y el menos 273,15 Celsius va a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Una analogía similar se aplica aquí también, pero con los grados Fahrenheit y los grados R, que serían los grados Rankine. El Rankine es como el equivalente a los grados Celsius, pero en el grado Fahrenheit. O sea, la menor temperatura que nosotros podemos registrar en grados Fahrenheit sería menos 459,67. Ahora, los grados Rankine serían lo mismo que los grados Fahrenheit en la misma escala, sin embargo, ahora el cero Rankine va a corresponder exactamente a esa temperatura mínima, menos 259,67 grados Fahrenheit, ¿ya? Bueno, dependiendo del ejercicio, más adelante vamos a ver cómo nosotros hacemos esos intercambios. Aquí tenemos las fórmulas correspondientes, ¿ya? No voy a ahondar mucho en esto, pero es importante entender fácilmente que cómo transformamos de grados Celsius a grados Kelvin, le sumamos 273,15. No sé, si yo tengo 10 grados Celsius, 10 más 273,15 serían 283,15 grados Kelvin. 283,15 grados Kelvin serían igual a 10 grados Celsius. ¿Ya? Ya, otro concepto importante, la presión. ¿Qué será la presión? Primero, la presión como a nivel, como algo más cotidiano, como que lo asociamos como estar presionando algo, como apretarlo, ¿cierto? Esa es como la presión. Pero matemáticamente, ¿cómo nosotros definimos la presión? Bueno, aquí lo pasan con unidad, pero acá, a nivel de fórmula, como a nivel fundamental de las magnitudes que están involucradas en ello, la presión uno la define como la fuerza que se distribuye a través de un área. ¿Ya? Y acá quiero ser enfático en cómo nosotros podemos entender el concepto de presión. Me gusta dar a mí el ejemplo de un globo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué un globo se revienta cuando uno le pone una agujita? Eh, Exacto, y es por diferencia de presión, porque yo si coloco la mano y le estoy aplicando la misma fuerza a un globo, no la reviento, no le pasa nada. Pero si yo aplico esa misma fuerza con una aguja, se revienta de inmediato. ¿Y por qué ocurre? Porque la aguja que tiene un área, la puntita, es un área extremadamente pequeña. Entonces, es como que la misma fuerza nosotros la estamos dividiendo por un área muy pequeña. ¿Qué pasa cuando alguien divide por algo muy pequeño? El resultado del cociente se hace muy grande. Por lo tanto, si yo estoy aplicando la misma fuerza, pero reducida en área, a un área muy pequeña, esa presión es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¡Pum! El globo se revienta de inmediato. Porque no es porque yo lo esté apretando con más fuerza, sino porque le estoy aplicando mayor presión en un punto. Y ahí se rompe el globo. ¿Ya? Y sería un poco como eso. Acá, ¿cómo define presión? Dice que es la magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Sirve para caracterizar cómo se aplica una fuerza, una determinada fuerza resultante sobre una línea. Esta definición está como un poco compleja. Prefiero que lo entendamos como la fuerza y cómo esa fuerza se distribuye a través del área que estamos analizando. ¿Ya? Otra forma también como de entender fuerza, pero esto tiene que ver más como con los fluidos, en particular con el aire, es como que analicemos la fuerza como la cantidad de choques que el gas está generando sobre las paredes. ¿Ya? Por ejemplo, se dice que nosotros estamos sometidos a la presión atmosférica. Y exactamente, hay una presión atmosférica que nosotros nos está apretando, pero nosotros ya estamos acostumbrados a esa presión, que es la presión del aire. Las moléculas de aire constantemente nos están golpeando. Nosotros nos sentimos eso, ya estamos como acostumbrados, pero hay un movimiento, hay unos golpes moleculares del aire que todo el rato nos están golpeando, de manera obviamente muy diminuta. Y eso sería como la presión atmosférica, ¿ya? En ese sentido, nosotros podemos considerar, no sé, pues, ¿qué pasa cuando nosotros nos hundimos en el agua y empezamos a nadar hacia abajo? La presión también aumenta. ¿Y qué nos pasa a nosotros como que nos sentimos un poco más apretados? ¿Por qué? En este caso, no por el aire, sino cuando estamos en el agua, por la misma agua que nos presiona. Entonces, importante cómo hacer esa analogía de entender que la presión es como eso que de alguna forma como que aprieta cualquier cosa que se encuentre dentro del sistema. ¿Y cómo se calcula? Una de las formas más fáciles es como la fuerza que se distribuye a través de toda el área de contacto. ¿Ya? Bueno, ahí nos pasan una de las principales formas de medir el área es como VAR. ¿Ya? Más adelante entonces vamos a trabajar harto con eso cuando analicemos el tema de las tablitas. Otro concepto importante.
presión absoluta. ¿Ya? Muchas veces nos van a entregar lo que se llama la presión manométrica y otras veces nos van a decir, oye, no, tenemos que hablar de la presión absoluta. ¿Cuál es la referencia que tenemos que entender? Que la presión absoluta siempre va a ser como la presión atmosférica más la presión manométrica. Ya, ¿qué me estoy refiriendo con esto? Muchas veces cuando nosotros nos entreguen algo que sea como presión manométrica, tenemos que entender de que esa presión manométrica siempre va a ser la diferencia entre la presión atmosférica y la presión que se está aplicando sobre el cuerpo. Por ejemplo, si me dijesen eventualmente la presión manométrica de un reactor es de 3 atmósferas, quiere decir que la presión absoluta sería la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, si la presión manométrica era de 3 atmósferas, ¿cuánto será la presión absoluta? La presión atmosférica es de uno. La presión manométrica es de 3. Uno más 3 son 4. Presión absoluta, 4. ¿Ya? Entonces, de esa forma siempre vamos a ir calculando la que nos estén pidiendo. ¿Ya? Entonces, si nos hablan presión manométrica, de inmediato entender de que a eso tenemos que sumarle una atmósfera, que es la presión atmosférica, para obtener la presión absoluta del sistema. ¿Ya?